La entrevista central. Ya tenemos la conexión al aire, le damos la bienvenida en esta mañana de lunes al edil por el Frente Amplio Nicolás Villar. Franco Lómez y Valentina La Rosa te saludan. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, Valentina, buen día, Franco. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien, gracias por estos minutos, primero que nada, y estábamos leyendo recién, compartiendo con la audiencia, por si alguno no había escuchado durante el fin de semana o no había leído los portales y demás, estas declaraciones del intendente de Maldonado, Enrique Antilla, donde primero habló en Rocha, que fue donde se disparó la polémica, por así decirlo, porque los trabajadores dijo que era un grupo de venezolanos, y después el viernes en la Junta Departamental, que fue consultado al respecto y ratificó, digamos, sus dichos, ¿no? Diciendo que la noticia se había centrado más en que eran venezolanos que en el paro del trabajo y las obras que se habían atrasado. Obviamente estábamos leyendo también las diferentes repercusiones en el espectro político, y tú también fuiste uno de los que tuiteó por allí en las redes, o escribió en redes, mejor dicho, sobre esta situación. Sí. Bueno, son dichos miserables del intendente, ¿no? Que no solo generan el rechazo por la característica que tienen, sino que además van contra el derecho, contra el bloque de constitucionalidad de nuestro país. Porque, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, que tiene un reflejo en lo nacional, en la ley 17.817, dice específicamente, dice que los efectos de esa ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física o moral basada en motivos de raza, color de piel o origen nacional y otros, que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento o goce de ejercicios en condiciones de igualdad de los derechos y las libertades fundamentales de la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier esfera de la vida pública. El intendente, al referirse de esta manera a los trabajadores, en este caso trabajadores venezolanos, pero un conflicto que estaba llevando el Zunca, que tenía una connotación nacional, y al decir le damos trabajo, está realizando dichos que son claramente xenófobos, y que en vez de dar marcha atrás en este pronunciamiento, cuando se le señala, va hacia adelante, empieza a hablar de que hay venezolanos buenos y venezolanos malos, no tiene vergüenza el intendente. Y después, además, como si fuera poco, y para quitar él el foco de la discusión, se refiere a los comunistas, por un tuit que había puesto el senador Andrade. Uh-huh. Es un atrevido, además de todo, porque si hay un partido en este país que ha pagado con sangre, con cárcel, con tortura, defender la democracia, ha sido el Partido Comunista, que la ha defendido desde las fábricas, en la huelga general, pero la defendió también organizados durante el periodo más oscuro de este país. Nosotros no tenemos ningún perseguido ni ningún muerto por manos nuestras. Sin embargo, tenemos cientos y miles de torturados, detenidos, desaparecidos, y estamos en un departamento donde además tenemos un edil comunista que además era parte del Zunca, de los mismos trabajadores que él salió a señalar, que fue desaparecido en la época de la dictadura y fue castrado acá en el batallón, y todavía no sabemos dónde están sus restos. Así que tiene que tener cuidado, porque él es intendente, pero no puede decir cualquier cosa. Después de estas declaraciones, ¿piensan hacer alguna otra cosa o sacar algún comunicado o algo al respecto? Mirá, esta es una más de un collar de acciones y de declaraciones que nosotros hemos venido denunciando por parte del intendente y de esta administración, a las que habría que sumarle también ya un entramado clientelar, una forma de hacer política clientelar, de nepotismo y de amiguismo, que también nos hemos cansado de denunciar, que está como naturalizada. Parece que el pastito corto, que a veces una buena campaña de comunicación,
tapan lo que en el fondo va a ser recordado como la gestión que fundió el departamento de Maldonado. En ese marco de manejo de patrón que tiene él con los dineros públicos y que utiliza de esa forma los dineros públicos y que entiende de esa forma la política, con esa cultura política, es que se dan estos dichos. O sea, forma parte de lo mismo. Y además yo quería decir algo más con respecto a lo anterior. Cuando en la Junta es consultado sobre este tema, el intendente, es lejos de retroceder, intenta hacer responsable a los trabajadores, en este caso a los trabajadores venezolanos, que los vuelve a señalar, de los cortes de hormigón y de retraso en las obras. No se le ocurre, no se le pasa por la cabeza al intendente hacerle un planteo o llamar a las empresas del hormigón que, por ejemplo, hace 12 años que venían pagando mal los viáticos, que no habían pagado el retroactivo del convenio salarial y que habían despedido a 20 trabajadores. Los empresarios no son responsables de los retrasos. Los responsables son los trabajadores que se manifiestan para cobrar lo que les pertenece, nada más. Entonces, en un departamento que recibe tanta inmigración, que vivimos del turismo, hay que señalar también que no es solamente un tema de xenofobia. Hay un problema de clase atrás, porque acá los extranjeros, al intendente, cuando vienen con plata no les molesta, pero a un compañero, un trabajador que viene de otro lado, somos un país de emigrantes, a trabajar y a desarrollar su familia y todo eso, y que se manifiesta porque no le queda otra, a eso sí lo señala. Entonces que no cambie el foco, que no intente responsabilizarlo de algo que no tiene responsabilidad, y que por una vez en la vida se le cruce por la cabeza pensar en decir, bueno, si este es un problema departamental, llamen a los empresarios y voy a plantearle también este malestar, porque si los empresarios solucionan como solucionaron hace pocas horas el conflicto, no había ninguna medida. Entonces el intendente tiene que estar más preocupado por eso que por estar organizándole asado al hijo cada vez que viene a tocar Puerto en Maldonado. Es una cuestión, es un posicionamiento. Él no concibe que los trabajadores puedan reclamar, porque estamos hablando de un intendente que paga por voto. Entonces yo te pago y te compro la voluntad de esa manera y lo tengo asumido como tan normal, ¿cómo voy a yo a sentarme a pensar y decir, che, ¿no será que acá el reclamo será justo? No, acá es la lógica del que paga manda. Y eso no es lo que uno espera de un intendente. ¿Crees que el mensaje es importante también, no solo evidentemente contra la cantidad de extranjeros que tenemos en el departamento, que tenemos una gran comunidad venezolana, una gran comunidad cubana también en el departamento de Maldonado, un poco menos pero también colombiana, digo, sino con el hecho de también de la cantidad de trabajadores extranjeros al departamento que tiene Maldonado, en el sentido de que Maldonado se hace de habitantes de otros departamentos del Uruguay. Sí, mismo gente. Digo, claro, eso no es un mensaje de que es peligroso de replicar, teniendo en cuenta que cuando el de arriba da el mensaje, normalmente esto se replica en lo de abajo, y con lo de abajo quiero decir, por ejemplo, en la Junta. Claro, sí, es que ahí también está, pero a ver, lo volvemos a decir, claramente no es un mensaje simpático, claramente es un mensaje que está equivocado, pero además de eso, atenta con nuestra propia legislación. O sea, no es ni siquiera un tema de que nos guste o no. Y lo que ustedes dicen, lo que están planteando ahí, también lo firmo. Es un departamento que tiene una composición de inmigración externa, internacional e interna, muy grande, muy grande. Y que ya a esta altura hay cuestiones que se han venido naturalizando porque ya la composición del departamento ya tiene esas características. Pero aquello del nacido y criado, ¿no? Entonces generás unas tensiones. Cuando das un mensaje así de equivocado, y hasta ilegal, y sos un jerarca, y lo haces con una impunidad tremenda, porque te manejás con una impunidad tremenda, y no dejás que se controle. En la Junta, nosotros no hacemos responsables de la bancada de del Partido Nacional, que también lo son. Pero el principal responsable de que no se pueden investigar cuestiones que tienen que ver con la corrupción es el intendente. Es el intendente de que no controla antes y permite, por ejemplo, que Barrabino salga y tenga un listado y salgan audios diciendo quiénes van a entrar en cada una de las licitaciones que no estaban terminadas, como también es el responsable de que se repartan becas de estudio terciario cuando hay una cantidad de gurises y gurisas anotadas a hijos o familiares de dirigentes del Partido Nacional.
y es el responsable también de que no estuvieran los votos para investigar eso. Entonces, se manejan con un grado de desprolijidad que después lo lleva en temas que son tremendamente sensibles como este, y que hacen a la convivencia en el departamento, y que es una cosa que no has caracterizado a los uruguayos porque todos vinimos de algún lado, ataca esa base de convivencia democrática y tiene que retractarse. Debería exigirle, no solo el Partido Comunista y otros actores del departamento, debe exigírselo con mucha fuerza al intendente, porque cuando se equivoca hay que mostrárselo, hay que planteárselo y él tiene que ir hacia atrás. No puede seguir metiendo cosas para adentro para ver si él cambia el foco de un disparate que dijo en el contexto que lo dijo. Nosotros lo que hacemos modestamente es levantar la voz y señalar lo que nos parece un hecho repudiable, un hecho miserable del intendente de departamento. Esto puede ser un poco más a nivel nacional, pero ¿se habló con Venezuela, con la embajada quizás, sobre este punto, sobre el tema de las declaraciones? Bueno, miren, en el caso nuestro no, yo no sé el sindicato de la construcción, si habrá tomado alguna medida por ese tema, habría que consultarlo, porque como ya les digo, él hace carne en la nacionalidad de esos trabajadores, pero esto era un conflicto nacional del sindicato, y bueno, y los trabajadores forman parte de ese sindicato. Yo creo que en general, sea tanto organizaciones sindicales como partidos políticos, como actores departamentales, es bueno que se pronuncien. Yo escuchaba que también H se había pronunciado sobre esto, y no puede pasar desapercibido, no puede quedar con esa impunidad, dichos que son tan dolorosos y tan desatinados. Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo. Los micrófonos de la 104.5 quedan a la orden como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes, Ulises, y vamos a las órdenes.